Cordial saludo, mi nombre es Jairo Giovanni Castillo, estudiante de la UNAM. En el programa de Ingeniería de Sistemas estamos en el área de Física General y en el laboratorio. Acá está mi identidad, mi documento de identidad. Eh, Dice experiencia introductoria. Apertura. Abre el simulador de computador. Verificación de la segunda ley de Newton de la Universidad de Anrita. Bueno, entonces acá abrimos ya esto. Nos dice experimentación física. Explore el simulador, modifique los valores de la masa del carrito, de la masa colgante, de la distancia recorrida, revise el tiempo que utiliza el carro para recorrer la distancia y responda. ¿Qué sucede con el tiempo si se aumenta la masa colgante y se deja fijo el valor de la masa del carro? Al aumentar la masa colgante, el tiempo de recorrido disminuye. ¿Qué sucede con el movimiento del carro cuando el ambiente de la Tierra, Urano, Júpiter y la Luna se modifican? Que a mayor sea la gravedad, la distancia de recorrido va a tomar menos tiempo. Actividad 1. Método experimental para determinar la aceleración. Modifique los valores de la masa del carro y la masa colgante de tal manera que éstas sean iguales, M1 igual a M2 según la clasificación definida en la tabla 3. Pues la tabla 3 nos dice que da unos valores, el último dígito de mi cédula termina en 4, entonces me toca para 250 gramos. Y ya después de haber hecho esto, nos dice teniendo la masa identificada, escriba en el respectivo espacio primera fila de la tabla 4. Realice el lanzamiento para la distancia de 2 metros y registre el tiempo que el carro utiliza para recorrer la distancia. Repita este proceso para los otros 7 distancias. Entonces acá abrimos ahí el programa. Entonces para la distancia 2 de 2 metros nos da 8.86 segundos, para la distancia 3 nos da 0,968 segundos, así sucesivamente hasta la masa 7 de una distancia de 5 metros nos da 1,37 segundos. Realice la gráfica de posición X versus tiempo para las 7 parejas ordenadas en la tabla. Determine la ecuación de movimiento por medio de la regresión parabólica. Entonces acá ya la hicimos. La ecuación del gráfico que nos da es esta. Acá nos da la ecuación. Entonces el punto E nos dice con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en literal C y teniendo en cuenta que la ecuación que describe el movimiento uniformemente acelerado está determinada por la expresión distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como la posición inicial es 0, entonces esto nos da 0 y la velocidad inicial es 0, entonces esto nos da 0, entonces nos queda la ecuación un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces acá en la anterior, acá despejamos la aceleración y nos queda que la aceleración es igual a 2 por 2,663 por el tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado se cancela y nos queda que la aceleración es igual a 5,327 metros sobre segundo. Y obtenemos que la posición inicial es de 0 metros y la aceleración es de 5,327 metros por segundo. La actividad 2 nos dice método experimental para determinar la aceleración M1 diferente de M2. En esta actividad cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada para M1 según la tabla 3, o sea 250 gramos a kilogramos 0,25. Y la M2 que sea diferente. Registra los valores de la masa en la primera fila de la tabla 5 y repita el procedimiento descrito en literal B al D de la actividad 1. Entonces aquí prácticamente nos toca hacer lo mismo, pero entonces acá ya la masa 1 tiene que ser diferente de la masa 2, nos arroja estos resultados, una distancia de 2 metros, 2.5, 3, 3.5, acá nos arroja el tiempo de recorrido del carro. Realice la posición
versus tiempo para las 7 parejas, igual que en el punto anterior. Acá la tenemos, acá nos da la ecuación. Acá entonces dice el punto de lo mismo, con base en la ecuación arrojada en el cálculo del literal y teniendo en cuenta la ecuación de movimiento uniformemente acelerado. Entonces dice, la ecuación obtenida en Excel es de y igual a 3,5289x a la 2 más 0,306x menos 0,011. La variable y representa al desplazamiento y la variable x al tiempo. Reemplazamos en la ecuación y nos queda entonces que 3,528t, acá donde estaba la x la cambiamos por la t y acá lo mismo hacemos. Entonces la ecuación del movimiento, lo mismo, como sabemos que inició de 0, de la posición inicial 0, entonces nos da 0 y la velocidad inicial 0, entonces esto casi nos cancela y nos queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos la aceleración y nos da 2 por 3,5 3289. Acá es tiempo, que me quedó mal, tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado se cancela y nos queda que la aceleración es igual a 7,0578 metros sobre segundo. En la actividad 3 dice método teórico para determinar la aceleración. Realice en la tabla 6 el diagrama de cuerpo libre para las masas M1 y M2. Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, fuerza que actúa sobre la masa 1. Para el carro entonces tenemos la normal, la tensión y el peso 1. Para la masa colgante o el cilindro entonces solo tenemos la tensión y el peso 2. Utilizando el diagrama de cuerpo libre y aplicando el método de Newton presentado en la función teórica presente el proceso para demostrar que para el sistema del masa carro M1 masa colgante M1 se cumple la siguiente igualdad: masa 2 por gravedad es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton para demostrar que cumple con la igualdad del ejercicio. Según la ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aplicando la segunda ley de Newton para M1, entonces para el eje X nos queda sumatoria de fuerzas es igual a masa 1 por aceleración y tensión es igual a masa 1 por aceleración. Para el eje Y, lo mismo, sumatoria de fuerzas para masa 1 por aceleración, la normal menos la fuerza gravitacional es igual a 0, la normal es igual a la fuerza gravitacional. Aplicando la segunda ley de Newton para la masa 2, para el eje X, la sumatoria de fuerzas nos da 0, porque ahí solo hay fuerza sobre el eje Y, el eje X no hay fuerza. Para el eje Y, entonces sumatoria de fuerzas masa 2 por aceleración, masa 2 por gravedad menos tensión es igual a masa 2 por aceleración. Luego de haber aplicado la segunda ley de Newton, despejamos la tensión en las dos ecuaciones M1 y M2. Para M1 solo encontramos la tensión en el eje X, por lo tanto ya está despejada. Tensión es igual a masa 1 por aceleración. Para M2 solo encontramos la tensión en el eje Y, entonces la despejamos y nos queda la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Ahora igualamos las ecuaciones y nos quedan masa 1 por aceleración es igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración, masa 2 por gravedad es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Ahora podemos aplicar el factor común, nos queda masa 2 por gravedad es igual a masa 1 por masa 2 por aceleración. Vemos que el sistema cumple con la igualdad que nos da el enunciado, todo a través de la segunda ley de Newton. El punto se nos dice: escoja libremente los valores de la masa 1 y la masa 2 que no fueron colocados en la tabla 7. Los que no fueron colocados son los que están acá en rojo, yo los puse. Entonces acá la posición y el tiempo que nos arroja el programa, acá lo tenemos. Y despeje la ecuación, despeje la aceleración de la ecuación. Entonces acá tenemos esto, lo mismo que lo anterior, como la posición inicial y la velocidad inicial son 0, entonces esto nos da 0 y la ecuación nos queda que la distancia final es igual a 1 medio de la aceleración por el tiempo. Ahora despejamos la aceleración, que es lo mismo que hemos hecho casi en todo el
procedimiento y nos da que la aceleración es igual a 2 por la distancia final sobre el tiempo al cuadrado. Y así podemos acá en estos hallar la aceleración. Y dice complete los resultados de las últimas dos columnas con el resultado registrado en la primera columna de Fricke si la igualdad de la ecuación se cumple o no. Cuantifique su respuesta, es decir, determine en la tabla. Entonces acá ya tenemos que la masa 2 por la gravedad nos da este resultado y la masa 1 más la masa 2 nos da esto. Nos podemos observar que el punto que en el punto E sí se cumple la igualdad de la ecuación. Muchas gracias.